RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar, en este caso damos la bienvenida al profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Unitario en la Educación del Perú, SUTE. Profesor Castro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de expresar la preocupación que tenemos nosotros por la situación que vive el país. Así es, Y una situación esto muy complicada, profesor, ¿no? Porque pese muy a crítica. muy crítica, ¿no? ¿Cuál es la opinión como sindicato de educadores del Perú del SUTEP, la opinión del SUTEP en esta situación? Mira, una primera es de que en el país lo que estábamos observando es la manifestación del descontento a raíz de incumplimiento de compromisos electorales y a raíz de que ese sentimiento por cambios trascendentes que se deben desarrollar en nuestra patria no se vienen impulsando. Y ahí el cuestionamiento, rechazo es tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Y consideramos nosotros que los principales cambios que deben desarrollarse para efecto de generar un nivel de tranquilidad es justamente uno, el adelanto de elecciones y las necesarias reformas, cambios y modificaciones que deban haber en la Constitución para asegurar ciertamente la reducción de brechas de diferencia entre unos pocos y los muchos y mayorías en el país, a efecto de asegurar enfrentar los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que tienen que ver con la reactivación económica, de tal manera que la población alcance y todos de manera equivalente crecimiento y desarrollo económico, a efecto de asegurar temas como inseguridad ciudadana, múltiples problemas que no han sido asumidos por el gobierno con el respaldo de otro poder del Estado, que es el Ejecutivo, y que hoy encuentran expresión máxima que preocupa a los peruanos y que se expresa en el malestar y movilización que hoy observamos. Ahora, profesor, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque ya la presidenta Dina Boluarte ha anunciado que se va a presentar un proyecto al Congreso de la República para precisamente el adelanto a convocatoria a unas nuevas elecciones, adelanto de elecciones para abril del 2024. Mientras más pronto se emita el proyecto y podamos conocer su contenido, yo creo que hay la posibilidad de que vuelva a un nivel de tranquilidad en el país. Si este proyecto dice adelanto de elecciones y plantea las modificaciones y cambios que la Constitución debe tener y el Congreso las procesa con rapidez, el pueblo va a sentirse atendido. De lo contrario, simplemente el caos y el conflicto se va a agudizar. Entonces, la solución, el caminar correctamente está ahora en manos del Congreso y del Ejecutivo. Recordemos que estamos ante un gobierno frágil, débil, un manejo que está sujeto a la disposición que la derecha tiene en el país y por tanto un pueblo molesto, alerta y vigilante de que esos cambios que espera deban darse, se den. Y ahí también se inscribe el magisterio. Nosotros como maestros consideramos que durante 200 años de república la educación no ha sido vista como inversión, sino como gasto, y por tanto ha sido postergada, y creo que también es la oportunidad para que esa mirada de prioridad se garantice, y ahí es importante la apreciación que tenga la ministra de Educación y el diálogo que manifieste con los verdaderos representantes del magisterio, que en este caso es el... ¿Qué expectativa precisamente hay del nombramiento de esta nueva ministra Patricia Correa? Un aspecto que habíamos desarrollado era que esperábamos que fuera alguien identificado con la educación, un maestro, en este caso una maestra. Segundo lugar, que conozca los problemas que enfrenta nuestro sector. Y tercero, la voluntad dialogante, que coincida con la voluntad dialogante que tiene el SUTEP. Entonces, eso al parecer se está considerando, y ahora lo que falta es el diálogo, a efecto de que hagamos llegar nuestra problemática y enfrentemos juntos y decidamos juntos de llevar adelante un nivel de confrontación con esos problemas. Y también pasa porque gente que ha estado internada en el sector de educación y el mismo ministerio, que responde al sindicato que impulsó y promovió Castillo y que también está ligado al Movadef, salga del Ministerio de Educación, y ahí hay casos concretos, ¿no? La Oficina de Desarrollo Docente, la Dirección Técnico Normativa, Vigevira, que ha sido copado y captado por el Sindicato de Gobierno y por Movadef, con funcionarios que
no quieren renunciar y que deben ser destituidos. El anterior ministro Serna ha sido muy confrontacional, muy conflictivo, pese a que decía que él tenía el diálogo, pero fue muy al choque precisamente con el SUTEP. ¿Ustedes a esta nueva ministra, Patricia Correa, le van a hacer recordar todos los planteamientos que han dejado, que le dejaron al anterior ministro? Mira, el ministro Serna fue un ministro inepto y felpudini del presidente Castillo. Eh, Siendo así, ha resultado intrascendente su gestión. Nosotros hemos remitido hoy día un oficio a la ministra de Educación en el cual, en base a esa voluntad dialogante, en la práctica lo demuestre, a efecto de conversar, de hacerle llegar nuestra mirada que tenemos de educación, las propuestas que tenemos frente a los problemas, y podamos trabajar de manera conjunta. Y esto va de la mano con lo que está sucediendo en el país, en el cual también el diálogo tiene que evidenciarse, y fundamentalmente el atender las exigencias centrales que el pueblo y el magisterio tiene: adelanto de elecciones para el periodo adecuado e idóneo, y las modificaciones y cambios que en la Constitución deben asegurarse. Y bien, y respecto a estos bloqueos en carretera, por ejemplo en Cusco, en algunas regiones también sur del país, perjudicados también son los escolares porque se han suspendido algunas clases presenciales, ¿no? Producto de estas manifestaciones. Inmediatamente estos hechos tienen sus efectos y secuelas. Una de ellas, perturbar las labores académicas, ¿no? Entonces, mientras más pronto sean solucionadas, más pronto recuperaremos la posibilidad de que nuestros alumnos no sean perjudicados. Y ahí problemas concretos, repito, problemas visibles y que manifiestan de manera transversal organizaciones y población, es adelanto de elecciones y las modificaciones y cambios que la Constitución debe tener. Yo creo que si estos temas son abordados, si estos son mirados con decisión política y se impulsan prontamente, asistiremos a un periodo de pronta tranquilidad, sino de agudización y mayor conflicto. Ahora, finalmente, para que quede claro, profesor Lucio Castro, modificaciones a la Constitución, pero no un cambio total de la Constitución, o una asamblea constituyente como reclaman algunos sectores. Por eso es importante que el gobierno actúe con celeridad en cuanto a presentar el proyecto de adelanto de elecciones, y segundo, el entender que es un tema transversal y es un tema respaldado por la absoluta mayoría, que la Constitución política del Perú tenga cambios y modificaciones severas, porque hoy como está no garantiza que la forma como está organizada nuestra sociedad cambie, y lo que hay que hacer es cambiar esa forma como está organizada nuestra sociedad, que no es la más correcta, no es la más justa, no es la más equitativa, no elimina brechas y no asegura la mirada de prioridad que el Estado debe tener para con responsabilidades sociales. Como siempre decimos, salud, educación, seguridad y previsión social. Ahora, profesor Castro, la presidenta Dina Boluarte ha pedido una tregua, ¿no? Para la conformación. Bueno, ya se conformó este nuevo gabinete ministerial. Ella ya ha anunciado el proyecto que va a presentar al Congreso de la República. ¿El SUTEP está de acuerdo con esta tregua? Mira, nosotros estamos respaldando toda voluntad de solución real a los problemas del país. Y repito, ella ha dicho que va a presentar un proyecto. Mientras más pronto presente ese proyecto de adelanto de elecciones, que esté sujeto a la decisión y voluntad y sentimiento de la gente, mientras más rápido se implementen los cambios y modificaciones que la Constitución debe tener, creo que asistiremos, como hemos dicho, a un nivel de armonía, y en su defecto, si eso no sucede, a un nivel de conflicto mayor. Entonces aquí quien tiene que acelerar, quien tiene que atender de manera concreta e inmediata estos temas, corresponde al gobierno. La población está en movilización, la población está vigilante, los maestros y auxiliares de educación del Perú vamos a incorporarnos a esa movilización a efecto de encontrar esa salida pronta. Bien, profesor, muchas gracias, profesor Lucio Castro Chipana. Vamos a ver cómo se desarrolla en estos días, esperemos, y también la invocación es a la calma, ¿no? Porque estos tipos de conflictos naturalmente nos perjudica a todos. Mira, el fin supremo de la sociedad debe ser asegurar y preservar la vida, y lo que está en juego es algunas personas que han tenido una situación mortal y otras que puede suceder lo mismo. Por tanto, lo primero que debe haber de parte del Estado y de parte del gobierno
es el respeto a los derechos de los ciudadanos y el comportamiento de los ciudadanos, el asegurar la reflexión y calma en este momento crítico. Muchas gracias, profesor Lucio Castro, por su participación aquí en RCR. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.